queridas hermanas, un gusto, un placer estar con ustedes. Gracias al grupo por la invitación en esta tarde de compartir algo que me pidieron. Espero que sea de bendición para todas. En 2 Corintios capítulo 1, el versículo 3 y 4 dice: Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotras. Esta es la nueva versión. Me pidieron que comparta algo sobre la fe, como yo estoy transitando, diríamos, este tiempo con mi enfermedad. Bueno, les voy a decir que estoy ocupada, pero no preocupada, con confianza y con esperanza. Sé que mis tiempos, como las de todos, están en sus manos y que Él tiene un propósito que va a cumplir en mí. Estoy aprendiendo. ¿Qué estoy aprendiendo? A amar como el Señor quiere que amemos, no como yo amo, en forma natural. A dejar de pensar en mí para pensar en los demás. A orar, a clamar y también aprendiendo a llorar. Me costaba llorar, siempre me costó llorar, pero ahora me quiebro, así que bueno, espero no quebrarme, estoy haciendo el esfuerzo. A aceptar su voluntad, a buscar la manera de servirle durante Él y cuanto Él disponga. A ser agradecida por la familia, por los amigos, por los hermanos que me acompañan, a bendecirlos y a clamar a Dios para que Él les duplique en bendiciones. Porque si hay algo que he sentido durante todo este tiempo, ha sido el acompañamiento de cada uno de mi familia, pero también de mis hermanos. Hermanos por todos lugares, donde hay hermanos hasta que ni conozco. Como yo también estoy orando por gente que ni conozco, ni sé quiénes son, ni dónde viven, pero ora por fulano, ora por mengano, y oramos, oro, y me despierto muy temprano, como a lo mejor alguna de ustedes, así que oro un rato y después le digo: Señor, bueno, te voy a dejar descansar un rato y después vuelvo nuevamente. Así que también, aquí estoy aprendiendo a orar para pedirle a Dios que mi fe no decaiga, que no me falte la fe. Porque si el Señor Jesús oró por Pedro para que su fe no desfalte, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que a mí no me falte la fe o no decaiga? Es decir, hoy podemos estar firmes y mañana no sabemos. Por eso es importante que oremos por la fe, para que el Señor nos sostenga, nos contenga, nos ayude. Yo digo, aquellas personas que no tienen al Señor, el Señor nos dijo a nosotros: en el mundo tendréis aflicción. Nosotros no somos menos que la gente que no conoce al Señor y pasa por diferentes cosas en la vida, sufrimientos, aflicciones, pérdidas. Y yo digo, bueno, nosotros no vamos a ser libres de pasar por pruebas, por preocupaciones, por dolores, por angustias, pero qué bendición tener al Señor de nuestro lado, tener esta fe, esta confianza, esta seguridad. Hasta el mundo está reconociendo que hay una parte en nuestro cerebro que si actúa con fe, la persona es diferente, se recupera, tiene otra vida. Así que bueno, hermanas, eso estoy aprendiendo. Y como dice la canción, esta canción que me llegó al corazón, Él sabe lo que hace, Él no se equivoca, nosotros sí. Y Él está en control. Qué hermoso, qué bendición que mi vida esté en sus manos y que Él tenga el control, que Él sea el capitán de mi barco. Bueno, dije que no iba a llorar, así que bueno, acá las voy a dejar y les voy a pedir al Señor que las bendiga ricamente, que las prospere, que las auxilie en todas sus necesidades
y verdaderamente las amo en el Señor. Una de las cosas que más me enamora de Dios es que no improvisa. Él sabe lo que hace. Es que estamos en las manos correctas. En la pérdida de 2 hijos, un momento muy duro, pero me consuela el saber que en la palabra Job perdió no 1 ni 2, 10 de volada, de cantazo. Vino un viento y se llevó los hijos. Mas, sin embargo, fue el mismo que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Usted y yo no estamos en cualquier manos, estamos en las manos correctas. Por ejemplo, unos clavos en las manos mías cuestan 1 centavo. Unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna. Tu vida debe estar depositada en las manos del Dios que no improvisa. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todo, dice: Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede con algún propósito. Él lo permitió. Cantemos todos. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Siento estando que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará.
Aunque tiemble Puerto Rico, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Y llegó el mes de septiembre, el mes de la Biblia. ¿Por qué se celebra el mes de la Biblia en septiembre? Parece ser que en el año 1569 se terminó de traducir la primera edición en castellano, en español, el 26 de septiembre de 1569. La Biblia del oso le decían porque tenía una ilustración en una página inicial de un oso. Nos pareció bien con el grupo de hermanas abstraernos un poquito de todo lo que está sucediendo y agradecer por la palabra de Dios, por tener la palabra de Dios que desde aquella primera traducción hasta la fecha se han traducido en muchos idiomas, en dialectos, y se sigue trabajando. En algunos lugares se están trabajando escondidos para poder traducir de tal manera que la gente que tiene esos dialectos pueda conocer, tenga la oportunidad de conocer la palabra de Dios en su propio idioma. Pero esta palabra de Dios ha sido la que nos ha traído fe. Dice Moody que la fe procede de las cosas oídas y de lo que se predica por medio del mensaje, por medio del mandato, por medio de la orden y la dirección de la palabra de Dios. La fe es confianza, es convicción. ¿Se acuerdan de ese día en que empezaron a tener confianza porque habían empezado a conocer la palabra de Dios? Había algo que conocíamos muy bien, empezamos a darnos cuenta, nuestra condición delante de Dios. Pero también había algo que desconocíamos. Pero alguien nos empezó a hablar de la palabra de Dios. Alguien empezó a leernos la palabra de Dios. Alguien nos regaló la palabra de Dios. Y así fue como fueron abiertos nuestros oídos. De esa manera. Entonces esa fe, esa confianza, esa seguridad abrió también nuestros ojos. Y empezamos a tener certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. La nueva traducción viviente lo dice así: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. Hoy, al transcurrir de aquel día en que empezamos a tener confianza, sabemos que es así. Tenemos esa fe, tenemos esa confianza, esa seguridad. Desde ese día en que emprendimos un viaje de la mano de Dios, gracias a quienes nos acercaron su palabra.
Pero en el transitar vamos viviendo diferentes circunstancias, algunas muy alentadoras y otras no tanto. Esto le pasó a Pedro. Allí en Lucas 22:32, a mí siempre me impacta lo que el Señor Jesús le iba a decir a Pedro. Pedro estaba en un buen momento, estaba confiado, al Señor lo iban a crucificar y Pedro estaba muy jugado por el Señor. Él le decía, yo voy a ir a la cárcel por vos y si tengo que morir, voy a morir por vos. Y el Señor le dice, yo he rogado para que tu fe no falte, para que tu fe no falle. Eso quiere decir que la fe que nosotros tenemos por haber oído la palabra puede, por alguna situación, por alguna circunstancia difícil, fallar. Es interesante ver que después que el Señor ha sido crucificado y que resucita y que Pedro experimentó lo que el Señor le iba a decir que iba a experimentar, el haberlo negado, el Señor vuelve y le pregunta a Pedro, allí en Juan 21:15 al 17, esa porción que creo que la mayoría conocemos, donde el Señor le va a preguntar 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? El Señor no le va a preguntar por la fe, porque el Señor había orado por la fe de Pedro, para que su fe no fallara. Entonces, él sabía que a pesar de sus fallas, Pedro seguía creyendo. Pero el Señor le quiere confirmar a él que también lo ama. El Señor sabía que la cruz lo había llenado a Pedro de cosas que lo podían hacer flaquear. Pero cuando él vuelve, no le pregunta por su fe. Le pregunta, ¿me amas? El Señor oró por la fe de Pedro. Y también el Señor oró por los que habríamos de creer. Qué hermoso es esto, pensarlo. Allí en Juan 17, que sería lindo poder leerlo todo, el Señor va a orar por los que han de creer. Todos los que creyeron después y todos los que seguirán creyendo hasta que el Señor vuelva. Y va a decir a Dios, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Es la palabra que santifica y que nos hace transitar por la verdad. ¿Cómo no estar agradecidas por la palabra de Dios? ¿Cómo no estar agradecidas por lo que ha significado en nuestra vida? ¿Cómo no estar agradecidas? Allí se cuenta de que nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que habrían de creer, entre los que por la gracia y la misericordia de Dios nos contamos nosotras. El Señor bendiga esta cortita meditación y podamos agradecer por esto tan grande que lo disfrutamos. No sé si lo entendemos bien, pero lo disfrutamos. Y el Señor sabe que podemos flaquear, sabe que podemos tener tiempos difíciles, sabe que podemos sentirnos en un estado que no es el ideal. Pero el Señor nos va a preguntar en algún momento de nuestro transitar, ¿me amas? Que el Señor nos bendiga.